María Inés Canoé, lonco ranquel de la comunidad Wilentú, nos relata sobre avances en el reconocimiento de los derechos de las etnias del territorio de la Pampa Argentina. 9 de noviembre 2023. Segundo encuentro del Consejo Latinoamericano de Juegos, Deportes y Prácticas Corporales de los Pueblos Indígenas. Exacto. Y bueno, me comentabas a medida que estaba acá, te iba haciendo preguntas, pero creo que hay como ciertas cuestiones centrales que son para compartir sobre lo que significa, cómo se va conformando la representatividad y bueno, una república pluricultural y plurinacional en lo que refiere a cómo se conforma la estructura y cómo es aportar a esa manera de generar comunidad. Bueno, convengamos en que los pueblos indígenas de Latinoamérica fueron avasallados desde que empezó la famosa colonización o colonialidad, lo cual no culminó, no concluyó con el retiro de España o de las, digamos, de las potencias que habían colonizado América, sino que luego ese proceso continuó con los gobiernos criollos, los gobiernos que quedaron en el lugar. Y yo creo que lo que más, o sea, los gobiernos españoles acá en Latinoamérica y en Norteamérica inglés hicieron por supuesto muchísimo daño a todo lo que son las poblaciones indígenas, pero los gobiernos criollos luego, o sea, gobiernos de mestizos que eran gente de nuestra propia sangre, es como que heredó ese pensamiento colonial, siguió, si bien cambió el poder, cambió la toma de poder, pero el pensamiento continuó y siguió el pensamiento depredador y el pensamiento de avasallar a los que vivían en las tierras y tenían las tierras para quitárselas y aprovecharlas de forma económicamente, ¿no? De forma económica. Ese mismo proceso de... Dame un segundo, Sí. si vas a editar. Che, estoy haciendo una nota y grabando. ¿Pueden hacer silencio? Perdón. No, No hay drama que sea... la Lonco le saltó la chapa a la Lonco. Que sea improvisado nomás. Sí. Perdón, lo vi con la libreta y pensé que estaba anotando. No sé, No hay drama, editalo porque después va a quedar como, Está bien. mirá que los tiene a todos. Lo editamos, lo editamos. Como te decía, ese pensamiento de colonialidad, ese pensamiento depredador, de no ser parte de la tierra, sino ser dueño de la tierra, amo y señor de la naturaleza, y por ello dominador, continuó con los gobiernos criollos y cuando se comenzaron a constituir los estados nacionales en todo lo que es Latinoamérica, se construyeron en base a genocidios, en base a depredación, en base a despojo de los territorios indígenas a favor de señores que estaban muy políticamente acomodados con el poder, incluso parte del poder, y que contribuyeron a esas campañas de los ejércitos para apropiarse de los territorios indígenas y repartírselos en lo que hoy forman los grandes latifundios, ¿no? Un ejemplo de eso es la historia del Parque Luro y lo que hay ahí, pero también cómo cambia la identidad y se articula en lo que pasó a ser una reserva la más grande del mundo de Caldenes. Caldenes, sí señor. Y Pero bueno, cómo se articula eso es también parte de la directriz de mi pregunta. ¿Cómo cree que articuló Estado con ustedes y quiénes fueron quienes propusieron o también manifestaron y lucharon para que se dé esa representatividad? bueno, este proceso que yo te digo de genocidio fue terrible porque fue no solamente apropiación de tierra, sino apropiación de cuerpos, apropiación de niños, apropiación de mujeres y total pérdida cultural, ¿no? Prohibieron lo que fue la cosmovisión, la cultura, incluso la organización social, porque ni siquiera podíamos estar juntos. Cada vez que nos volvíamos a juntar los sobrevivientes, nos dispersaban, porque era peligroso el pensamiento indígena. En la década del 1970, quizás un poco antes en otros países, comienza a resurgir el movimiento de recuperación de derechos de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas siempre fuimos seres humanos,
los derechos humanos te dicen que tenés derecho a tu propiedad, tenés derecho a tu cultura, tenés derecho a un montón de cosas, pero resulta que los indios no teníamos esos derechos. Entonces, en el 70 se empezaron a pensar y decir, che, pero pará, si estas personas son humanos como nosotros y le hemos quitado todos los derechos. Entonces hay que empezar a restituírselos porque es como que las grandes organizaciones mundiales comienzan a darse cuenta de que estaba mal lo que habían hecho, si bien tampoco había una intención de restituir totalmente lo que habían quitado, ni pedir perdón. Y hablando también de esta cuestión del museo y la ciencia y cómo se instauró. Bueno, eso fue después, eso fue mucho después de la restitución de los derechos. Yo te estoy hablando del 70 cuando comienza esto, y tenemos en el 80 y pico la sanción del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual fue un paso pero increíble en lo que fue la recuperación de los derechos, porque muchos países ratificaron. Acá en Argentina se ratificó creo que cerca del 2000, y es un convenio que al ser ratificado por los estados tiene rango constitucional. Y en bueno, sería importante que luego en la entrevista vos lo leas, pero hay muchísimos párrafos que garantizan los derechos indígenas, derecho a la salud, derecho a la cultura, derecho a quedarse en sus territorios, derecho a organizarse según sus propias costumbres, derecho a una educación intercultural bilingüe, o sea, un montón de derechos que nos habían arrebatado y que de repente ese convenio los está enunciando y los estados, sobre todo de América, están ratificando, están adhiriendo. Ahí comienza ya, acá en Argentina, un poco antes de eso, después de eso, pero antes de la reforma constitucional, la ley 23.302, que es la ley de comunidades indígenas, que basada en este convenio, dice, bueno, las comunidades pueden organizarse como comunidades o reorganizarse. Los estados no le vamos a otorgar una personería jurídica porque son preexistentes. El Estado mal puede otorgar una personería jurídica a una entidad que está desde antes del Estado argentino. Pero si el Estado, mostrando que la comunidad cumple ciertos requisitos, puede reconocérsela. Eso es muy importante. Y ahí es donde comienzan a querer reorganizarse las comunidades indígenas. Aquí en La Pampa la lucha la hizo mi padre, Germán Canoé, que volvió de Buenos Aires a La Pampa porque él estaba trabajando allá, conociendo ya todo este movimiento y conociendo todos estos derechos. Cuando él viene acá, comienza a caminar La Pampa y a contarle esto a los hermanos que él sabía que eran ranqueles, pero que estaban ocultos porque la discriminación hasta entonces era terrible, era muy brava, muy peligrosa acá, ¿no? O sea, se accionaba mucho con la discriminación. La palabra indio de M, punto suspensivo, era para peyorativa y para al que peor se portaba en la escuela le decían así, ¿no? Muy fuerte, yo lo he vivido cuando era chica. Entonces, mucha gente tenía vergüenza porque le habían hecho sentir que nosotros habíamos hecho algo malo. Por eso tuvieron que venir los blancos a civilizarnos. Entonces, fue todo un proceso que la gente reconozca que los que habían hecho mal eran ellos, que nos habían hecho creer que nosotros habíamos hecho mal por defender nuestro territorio, nuestras familias y nuestras costumbres, y que no había uno que era más civilizado que otro, eran culturas diferentes, nada más. Nosotros teníamos nuestra estructura social, política, nuestra cosmovisión, no éramos, como escuché hace poco, descendientes de ranqueles. Nosotros continuamos siendo una nación, porque esos descendientes de ranqueles nos empezamos a organizar otra vez según nuestras pautas ancestrales y empezamos a conformar esas comunidades que a su vez conformaron otras organizaciones de gobierno político ranquel y de organización social también. Entonces nos reconstituimos como una nación que fue casi desmembrada pero que nunca dejó de existir. Como dicen siempre, cortaron nuestras hojas, quebraron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos
pero nunca pudieron destruir nuestras raíces, nunca pudieron arrancar nuestras raíces. Y desde esas raíces, parece mentira, pero con un poquito de agua empezó a brotar otra vez este árbol tan magnífico y tan hermoso que son estas culturas ancestrales, que son milenarias en este territorio, milenarias. No es que estábamos hace 100, 200 años, No, hace milenios sí, que hay vivimos pruebas acá. arqueológicas. Y acá en este proceso usted menciona que su padre en un momento va a hacer un reclamo al Estado y plantea desde la década del 90 en adelante una articulación con, por eso le mencionaba el museo, que también los restos de Panquetrus Ner va a parar al museo. La ciencia validó, Claro, la ciencia validó el genocidio diciendo que por la teoría de la evolución de Darwin, nosotros éramos una especie que habíamos quedado ahí a medio desarrollar, entonces estaba bien exterminarla, porque el más fuerte es el que gana en la evolución. Entonces el museo validó, y el museo fue también el que teatralizó, mostró lo bien que se había hecho con esas conquistas, que acá se llamó conquista del desierto, con ese genocidio. O sea, lo validó, lo teatralizó y lo expuso como la obra de arte de una civilización sobre la barbarie. Esa fue la temática, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Civilización y barbarie. O sea, los civilizados habían triunfado contra los bárbaros. Entonces estaba bien. Bueno, pero Sarmiento fue uno de los ideólogos de la generación del 80 que validó todo lo que fue el genocidio. de medio de comunicación, todo. Entonces era como así como tener los monitos en un museo de ciencias naturales, embalsamados y todo eso, estaba perfecto tener un cráneo, huesito, decir el cacique tal, indio de la Patagonia el otro indio de acá, que mostrando los huesos de nuestros ancestros como si fueran, como si fueran objetos, ¿no? No sujetos. Que sigamos hoy, gracias a toda esta articulación que llevaron adelante, ya no es así y hay otro enfoque de sujeto que no es el de objeto de estudio como era antes. Esa jerarquía, de decir. En eso tuvo mucho que ver mi padre también, porque mi padre interactuó muchísimo con todas las universidades, ¿no? En las universidades estaban lo que él llamaba los ólogos, ¿no? Mi papá hablaba así, campechano, pero era un tipo muy inteligente y muy sabio y que había leído mucho. Y te ponías a hablar con él y le querías decir algo y te daba vuelta como quería, porque era muy inteligente. Pero él siempre se refería a los ólogos, porque claro, todos terminaban con ólogo, antropólogo, paleontólogo, no sé qué ólogo, todos eran ólogos. Claro, entonces él decía, los ólogos tienen que entender que ya no somos más objetos de estudio, sino sujetos de derecho, y tienen que tratarnos como tal. Si quieren estudiar nuestra cultura, nuestra historia, lo tienen que hacer con nosotros como sujetos. No como informantes o venir a estudiarnos con la lupa o venir y meterse en una comunidad y decir, ay, yo vengo acá porque quiero aprender de ustedes, y resulta que después sale y publica un libro en donde somos todos objetos de su estudio. ¿Les ha pasado eso antes muchísimo. Han escrito libros que después hasta nos querían cobrar si los queríamos. Escrito el libro de nosotros. Y en el 2003 hicimos, creo que fue en el 2003 o 2004, con la Universidad de La Pampa, el primer encuentro de ólogos y comunidades indígenas. No sobre comunidades indígenas, ólogos y comunidades indígenas. Literalmente se llamaba así. No, primer encuentro de universidades con comunidades indígenas. Pero estábamos en una situación de igualdad. En las mesas, en los paneles, estaban gente de las comunidades, ólogos, gente de las comunidades, ólogos. Y todos tenían el mismo tiempo para hablar y todos podían hablar lo que... ¿Cómo han renegado esas mujeres que organizaban la universidad? Porque nosotros tenemos nuestra forma y ellas, no, es que nos tienen que pasar el escrito con hoja, con la letra tal, con el renglón tal, con el espaciado. Entonces, pero nosotros vamos y hablamos, no te hagas, no, pero es que no van a llegar y no vamos. Y nosotros fuimos y hablamos y dimos cátedra ese día en la universidad, dimos cátedra, nos aplaudieron. Fue increíble los discursos que hubo ese día, porque no eran discursos estructurados, leídos. Eran discursos que salían de acá y que mostraban nuestra realidad. Y eso abrió los ojos de mucha gente diciendo, che, pero son indios, pero no son incultos.
Tienen ¿De qué otro... año estamos hablando? 2003 creo que fue eso, 2003. No estamos hablando con gente ignorante, o sea, tienen su propia cultura, sus propios valores, su propia forma de ver el mundo. Y eso es lo que a veces desde otro lado, si no se conoce, no se entiende. Nosotros, a veces cuando nos oponemos a estas grandes mineras que vienen a contaminar o a los que vienen a cortar árboles, dicen? ¿Qué es lo primero que dicen? Pero los indios se oponen a la civilización. Señores, nosotros tenemos milenios de convivir con este ambiente, milenios sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para que la naturaleza esté en comunión y que esté bien con nosotros y con todos los demás seres vivos. Entonces, no nos pueden venir a decir, gente que viene de otro lado, qué es lo que tenemos que hacer para progresar. Porque para nosotros progresar es mantener este ambiente en total cuidado para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las generaciones futuras. A mí no me sirve de nada llenarme el bolsillo hoy y que mis nietos se mueran de hambre mañana. Y eso es lo que el occidente no entiende aún. No lo entiende. Y aún tenemos que estar peleando porque aún somos presa de esa garra que está sobre nosotros queriendo apropiarse de todo sin importarle qué es lo que queda. Y acá hay algo crucial con esta representatividad a nivel democrático, que obviamente ya todos ya saben que está manipulada por el capital. ¿Cómo ve que fue dinámico o articulable que más allá de que son una minoría, y la mayoría siempre puede votar, vamos por el progreso de la civilización, cómo es que siendo una minoría lograron establecer una red alrededor para poder organizar el sustento de todo esto? Como en un momento me mencionaste también que hablabas con personas del ejército, también con personas que también no estaban dentro de otras comunidades ranqueles que son mapuches, que también son las universidades, que también excede lo que es. Yo te voy a decir algo, que lo digo siempre. No se puede amar lo que no se conoce. No se puede amar lo que no se conoce. Pero cuando nosotros empezamos a conversar con la gente, mostrarles la realidad, traerlos a nuestro ámbito y enseñarles nuestro pensamiento, es impresionante como la gente comprende y dice, pucha, tienes razón. El ejército, quizás porque una entidad sin fines de lucro le pide algo, le rompe mucho los quinotos, bueno, viene y hace. Pero porque quizás por ahí hay algunas, no todos, hay muchas personas que son muy sabias también adentro, pero hay otras personas que tienen su cabeza más estructurada y les cuesta mucho que ingresen ideas nuevas. Pero yo he conocido funcionarios que primero decían, ay, pero ustedes los indios son unos pedigüeños, viven pidiendo cosas. Y no estamos pidiendo nada, estás viviendo en mi territorio, estás cobrando impuestos sobre mi tierra, estás explotando mis recursos naturales. Sos un gobierno que está mandando a todos los que éramos dueños de esta tierra. A ver, hay tratados firmados, tratados que tienen derecho, que tienen vigencia jurídica internacional. No estamos hablando de eso, pero eso existe. Entonces, nosotros sabemos bien cuáles son nuestras fortalezas, lo sabemos muy bien. Que tengamos hoy en día la capacidad para poder plantarnos de igual a igual con el Estado, quizás no, pero hace 20 años no hubiéramos jamás pensado que hoy íbamos a estar reclamando lo que estamos reclamando. Hemos avanzado muchísimo en lo que es educación, en lo que es seguridad jurídica, en lo que son derechos de salud. Hoy en día acá en La Pampa por lo menos tenemos un Consejo Provincial Aborigen donde nos sentamos mano a mano con representantes de los diferentes ministerios a plantear este programa. Para las comunidades hay que adaptarlo porque así no va, porque esto, porque el otro. Hoy en día tenemos, gracias a ese convenio 169 de la OIT, la herramienta que es fabulosa, que es la consulta libre, previa e informada sobre todos los temas que nos afectan. Hace 20 años jamás hubiéramos pensado que nuestros padres iban a lograr lo que lograron y nos iban a dejar el camino tan allanado. Falta años luz, pero yo creo que en algún momento la sociedad toda va a hacer un cambio de conciencia
y se va a dar cuenta que hay una sola forma de perdurar como especies en este planeta. Y esa forma no es la destrucción de nuestro planeta, justamente. Y en ese momento creo que nos van a entender. Cuesta muchísimo, nos prestan, entre comillas, nos prestan tierra para que podamos hacer algún proyecto que se supone que es bueno para toda la sociedad. Claro, porque vos mencionaste que no pueden habitarlo. No lo pueden habitar todavía. Nos prestan para algún proyecto y con mucha suerte y después de años de gestión. Hay muchas comunidades que nunca lo consiguieron todavía. Es fuerte. No, es muy fuerte. Son tierras del Estado que se supone que son nuestras tierras. Igual hay una ley que si ustedes están 20 años ahí en paz, sin molestar a nadie, por supuesto, todo eso tiene... Cuando son tierras públicas, no. Cuando son tierras públicas... Cuando son tierras públicas, no. También. O sea, cuando son tierras de uso público, no. Ah, de uso público no. Pero digamos, la ley que marca un antes y un después con al menos la articulación del intento de dar a que se generen las comunidades, que es en el 2001, ¿cierto? Se da la ley y ahí hubo... La ley 26.160, decís vos, de relevamiento territorial. Y también la... Esa ley, lo único que dice esa ley es que el Estado va a ir con técnicos a recorrer las comunidades y a verificar cuál es el territorio de las comunidades, georreferenciarlo y dejar una carpeta técnica donde dice tal comunidad presentó este territorio como propio. Punto. Eso es el relevamiento territorial. Que esto después derive en que por acción y gestión política de esa comunidad, el Estado, como son tierras de él o de algún particular, diga, bueno, se las voy a restituir, es una gestión aparte, ¿no? La intención debería ser esa. Claro. Y la intención era esa y tener tierras aptas y suficientes, pero eso no sucede, todo queda en el relevamiento y las carpetas territoriales. Lo que está bueno porque si el día de mañana se mete un extraño dentro de esas tierras, sí te pueden desalojar la comunidad porque dice yo tengo relevado este territorio. Relevamiento también genera registro, claro. Sí, y no está completado en el país, no sé qué pasa, hay un dinero todos los años. No conviene al Estado completarlo porque hay muchas zonas que tienen muchos recursos naturales, entonces hay mineras que están... Claro, eso es lo que pasaba en Jujuy con el salar, la gente viviendo ahí ya le han dado las tierras. Lo que pasa es que hay recursos naturales que las empresas quieren, las empresas privadas, las multinacionales, y esto hace que traben este relevamiento territorial porque en algún momento quieren apropiarse de esas tierras. Una última pregunta, ¿le puedo hacer una última pregunta? Usted me comentó que hay un antes y un después que son la devolución de los restos de Panquetus Ner acá en la comunidad. Esto que sucede en las restituciones que sea en el museo. En el pueblo Ranquel. Hubo que pelear 10 años para esta restitución y hubo que hacer una ley de restitución de cuerpos óseos para que esto suceda. Por suerte la ley quedó y hoy en día no es tan engorroso el trámite, pero sí sigue siendo dificultoso a veces retirar restos del museo. Hoy es más fácil, ¿no? Acá en La Pampa tenemos muchas leyes que nos amparan y cuando normalmente se encuentran restos óseos no se tocan. Nos avisan a las comunidades, apareció un huesito acá, allá, vamos, nosotros verificamos, si el hueso está expuesto, se pide que se investigue a ver la antigüedad y todo y después se vuelve a enterrar. Y ya no estamos autorizando excavaciones, o sea, los antropólogos acá quedaron, no pueden excavar porque todo siempre. Sí, es bonito. Realmente el cambio es muchísimo. Usted menciona que su padre y todo esto que significa la comunidad Williantú significó también a este año la reunión latinoamericana también. Y es un avance gigantesco, además. Seguimos trabajando. Mi padre murió hace ya 12 años y nos dejó un mandato y bueno, seguimos trabajando en eso. Hemos avanzado muchísimo también desde que él se fue. La comunidad no llegó a verla, nuestra comunidad no llegó a verla, pero para nosotros siempre está. Nuestros ancestros nos acompañan continuamente. Definitivamente. Bueno, muchas gracias, Inés. Tommy. Ya le voy a compartir todo.